En el corazón implacable del desierto de Sonora, donde el sol quema la tierra y la vida se aferra con desesperación, la esposa de un capitán del ejército se enamoró del hombre que su marido había jurado aniquilar, un guerrero apache. Ella lo amó en el más profundo de los secretos, lo llevó en su vientre como un milagro prohibido. Pero cuando el capitán descubrió la verdad, no solo se desató su furia, se desenterró un secreto enterrado bajo generaciones de odio, un secreto que cambiaría el destino de todos. Lo que nadie sospechaba es que el odio más grande de aquel capitán, su obsesión por la aniquilación de la tribu apache, nacía de su propia sangre. El final de esta historia te dejará sin aliento. Antes de sumergirnos en este relato de pasión y supervivencia, cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Y responde a esto. ¿Crees que el amor verdadero puede florecer en un campo sembrado de odio y prejuicios? Déjame tu opinión. Me encantará leerte. La vida de Elena era como los salones de su propia casa, amplia, ornamentada, pero vacía de calor y llena de sombras. Estaba casada con el capitán Ricardo Valdepeña, un hombre forjado en la disciplina militar y endurecido por la ambición. Para Ricardo, el desierto de Sonora no era un hogar, sino un peldaño en su carrera, y los apaches no eran personas, sino un obstáculo que debía ser erradicado en su misión de traer civilización a esas tierras indómitas. Su obsesión con la guerra apache y la figura mítica de Jerónimo era el tema de cada cena, de cada conversación. Elena, por su parte, sentía que su alma se secaba como una flor bajo el sol del desierto. Las miradas de su esposo eran órdenes, no caricias. Sus días transcurrían en un silencio pesado, roto solo por el viento que aullaba fuera del fuerte. Se sentía prisionera, no de los nativos que tanto temía su marido, sino de su propia vida. Una tarde, buscando un respiro de esa opresiva quietud, Elena cabalgó más allá de los límites seguros del fuerte, hacia las formaciones rocosas que pintaban el horizonte de rojo y ocre. El aire olía a polvo y a libertad, una libertad indígena que ella solo podía soñar. Fue entonces cuando lo vio. No fue una silueta entre los arbustos, fue un quejido, un sonido de dolor que casi se pierde en el viento. Cerca de un viejo pozo seco, atrapado en una trampa de hierro oxidado puesta para coyotes, yacía un hombre. Su piel era del color de la tierra mojada. Su cabello negro y largo estaba revuelto con sangre y polvo. Era un guerrero apache. Estaba gravemente herido, su pierna destrozada por el metal. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de ella, no con odio, sino con una desafiante dignidad. Por un instante, Elena sintió el impulso de huir, de volver corriendo a la falsa seguridad de su mundo. Las historias de su marido sobre la crueldad de los héroes nativos americanos resonaron en su cabeza, pero entonces vio más allá del guerrero. Vio a un ser humano sufriendo, un hombre cuya única ofensa era luchar por su tierra. En un acto que desafiaba toda lógica y toda lealtad a su marido, desmontó. Con manos temblorosas, luchó con el mecanismo oxidado de la trampa hasta que finalmente cedió. El hombre cayó al suelo, inconsciente. Elena sabía que dejarlo allí era condenarlo a muerte. Miró hacia el fuerte, luego al hombre herido. Y en ese momento, tomó una decisión que partiría su vida en un antes y un después. Lo arrastró como pudo hasta una vieja cabaña de adobe abandonada, un lugar olvidado a medio camino entre el fuerte y la nada. Durante días, llevó agua y medicinas a escondidas. Limpió sus heridas, compartió con él su escasa comida y, en el silencio de esa cabaña, aprendió su nombre, Nahil. Nahil no hablaba mucho español, y Elena no sabía nada de la lengua apache, pero la comunicación no necesitaba palabras. Se hablaban con gestos, con miradas. Él le enseñó con señas los nombres de las estrellas, y ella le leyó pasajes de un libro de poesía que guardaba como su único tesoro. En esa cabaña, lejos del odio de Ricardo y la resistencia indígena,
floreció un respeto mutuo, una conexión tan pura y fuerte como la tierra misma. Elena descubrió en la cultura apache una sabiduría y una conexión con el mundo que jamás había conocido. Y Nahil vio en Elena una bondad que creía extinta en el mundo del hombre blanco. El inevitable sucedió. El respeto se convirtió en afecto, y el afecto en un amor tan profundo y prohibido que ambos temían reconocerlo. Y en el corazón de ese amor, un milagro en el desierto echó raíces. Elena se dio cuenta de que un nuevo latido crecía en su interior. Un latido que mezclaba su sangre con la del guerrero apache que le había devuelto la vida. Si estás disfrutando de esta historia de supervivencia y amor prohibido, no olvides darle al botón de suscribir para que no te pierdas el desenlace. Créeme, el giro que se avecina lo cambia todo. El embarazo no podía ocultarse para siempre. Los cambios en su cuerpo y una nueva luz en su mirada no pasaron desapercibidos para el capitán Ricardo. Al principio, lo atribuyó a un milagro, una respuesta a sus plegarias por un heredero, pero la creciente distancia de Elena, sus escapadas cada vez más frecuentes, sembraron la semilla de la sospecha en su mente calculadora. La verdad explotó una noche de tormenta. Ricardo, siguiendo a su esposa, llegó a la cabaña de adobe. La escena que encontró a través de una grieta en la pared fue una daga en su orgullo. Elena, sentada junto a Nahil, le acariciaba el rostro con una ternura que él jamás había recibido. La furia del capitán fue un huracán. Derribó la puerta. Con el revólver en la mano, sus ojos inyectados en sangre. El enfrentamiento fue brutal. No hubo un duelo de honor, sino el estallido de un hombre consumido por el odio. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo contra el guerrero desarmado, Elena se interpuso, su cuerpo protegiendo a Nahil, su voz resonando con una fuerza que nunca antes había tenido. No lo toques. Si lo matas, me matas a mí y al hijo que llevo dentro. Tú no serías el padre, Ricardo. Es su hijo. La confesión cayó como un rayo en la habitación. El rostro de Ricardo se descompuso, pasando de la ira a una máscara de incredulidad y asco. La idea de su esposa con un salvaje, la idea de su apellido manchado por sangre apache, era más de lo que podía soportar. Para él, aquello no era una simple infidelidad. Era la máxima traición a su raza, a su uniforme, a todo lo que él representaba. Pero el pasado, aunque uno intente enterrarlo bajo capas de desprecio, siempre encuentra la forma de volver. Mientras Ricardo temblaba de rabia, una figura anciana apareció en el umbral. Era Jacinta, la sirvienta que había cuidado de Ricardo desde niño. Una mujer que conocía todos los secretos de la familia Valdepeña. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, se posaron en su señor. «Detente, Ricardo», dijo con voz firme. «Antes de cometer una locura de la que te arrepentirás, tienes que saber la verdad. Una verdad que tu padre te ocultó para proteger su honor». Jacinta sacó un pequeño cofre de madera de entre sus ropas. Dentro había una carta amarillenta y un pequeño amuleto de plumas y turquesa. «Esta carta es de tu abuela», continuó Jacinta, mientras la tormenta afuera parecía rugir en respuesta. «Tu padre te contó que murió de fiebres. Mintió. Tu abuela no era una dama española. Era una mujer apache de la tribu de los Chiricahua. Tu abuelo, un general, se enamoró de ella, pero su familia jamás lo aceptó. La obligaron a abandonar a su hijo, a tu padre, para que fuera criado como un español de sangre pura. Este odio que sientes, Ricardo, estás odiando la sangre que corre por tus propias venas. El mundo de Ricardo se hizo pedazos. La revelación no fue como un trueno, fue como el silencio absoluto que viene después. El odio fanático que había alimentado toda su vida, su cruzada personal contra el pueblo apache, era una guerra contra sí mismo, contra la herencia de la mujer que le dio la vida a su padre. El guerrero apache que tenía delante no era solo el amante de su esposa, era un espejo de su propio origen negado. Era la personificación de todo lo que le habían enseñado a despreciar y que ahora resultaba ser parte de él. Ricardo miró sus manos, luego a Nahil, a Elena y al vientre que contenía una vida que era, irónicamente, la continuación de su propia estirpe oculta. Dejó caer el arma. No hubo perdón en sus ojos, solo un vacío inmenso.
la ruina de un hombre cuya identidad se había derrumbado. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la tormenta, desapareciendo en la noche. El fin de la guerra personal de Ricardo fue el comienzo de una nueva vida para Elena y Nahil. No volvieron a saber del capitán. Algunos dijeron que desertó, otros que se adentró en el desierto para no volver jamás, buscando quizás una paz que nunca encontraría. Elena y Nahil, junto a su hijo, al que llamaron Ayana, que significa flor eterna, crearon su propio mundo. Un puente entre dos culturas. No pertenecían del todo al mundo de los blancos, ni vivían completamente entre la tribu apache, pero construyeron un hogar basado en el amor y el respeto que había nacido en aquella cabaña olvidada. Enseñaron a su hijo las canciones de cuna en español y las leyendas de los hijos de Israel del desierto, como a veces se referían a las tribus por su tenacidad. Su historia de supervivencia se convirtió en un susurro, una pequeña leyenda en aquella vasta historia de Norteamérica. La historia de la mujer de un capitán que encontró la libertad indígena en los brazos de un enemigo, y del guerrero que encontró un milagro en la bondad de una extraña. Su vida demostró que la verdadera nobleza no está en la pureza de la sangre, sino en la capacidad de amar sin barreras. Su amor no detuvo la guerra apache, pero encendió una pequeña luz de esperanza, demostrando que incluso en la tierra más hostil, la humanidad puede florecer. La moraleja de esta historia indígena es tan clara como el cielo del desierto después de una tormenta. El odio que proyectamos hacia los demás a menudo nace del miedo a lo que no entendemos de nosotros mismos. Y el amor, el verdadero amor, no conoce fronteras, ni uniformes, ni prejuicios. Es una fuerza de la naturaleza, capaz de derribar los muros más altos y de construir puentes donde solo había abismos. Si esta historia te ha tocado el alma, dale a me gusta, comparte tu reflexión en los comentarios y, lo más importante, suscríbete a Historias de Época en Sonora y activa la campanita, porque aquí, en nuestro canal, cada leyenda tiene una lección y cada personaje un corazón que late fuerte, esperando a contarte su relato. Gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo. Hasta la próxima historia.